Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Al cerebro le da absolutamente igual. Le da absolutamente igual que la amenaza provenga de un mamut lanudo gigantesco o de un atasco de tráfico, porque el estrés es el mismo. Y lo que se pone en marcha, la respuesta del estrés, es idéntica. Al cerebro le da igual. Y lo que no nos puede dar igual es no enterarnos de por qué estamos estresados. El mejor método de lidiar con el estrés se basa en conocerlo bien. Sonia Lupián. Una vez más nos encontramos en este programa Vive con Salud. Hoy hasta ahora les mandamos un saludo muy especial a las personas que se conectan con la programación de Vida Eterna Televisión. Hoy hablando de un tema que es el estrés. Quizás este tema es muy hablado hoy en día en el siglo XXI. Las personas, pues sin lugar a dudas, mencionan mucho esta palabra, pero ¿sabemos realmente qué es el estrés y cuáles son las consecuencias, por qué lo adquirimos y cuáles son los síntomas de esta enfermedad, por así decirlo? Para eso y para aclarar estas dudas nos acompaña hoy la doctora Mariluz Gómez de los Ríos. Como siempre, la doctora ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Doctora, muchas gracias por la compañía. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Y sí, para hablar de un tema muy interesante, porque ¿quién no ha padecido de estrés y por qué se llama la enfermedad del siglo XXI? Bueno, el estrés, enfermedad del siglo XXI, porque es la sumatoria de una cantidad de síntomas que la gran mayoría de la población, tanto colombiana como mundial, la ha padecido. Catalogada por síntomas recurrentes como dolores de cabeza, espasmos musculares, síntomas de ansiedad, síntomas de sensación de ahogo, de vacío, falta de apetito, exceso de apetito, o la gente duerme mucho o la gente no duerme nada. Y a esto se le suma también una cantidad de cosas que la gente va adquiriendo, como por ejemplo malos hábitos de vida. O come mucho, o la gente empieza a fumar, o la gente empieza a tomar. Y entonces, de acuerdo con esto, la gente se va enfermando, ya que no tiene unos buenos hábitos. Y es aquí donde la psicología y donde todas las terapias que se le brindan a las personas durante el programa más adelante, pues van a poder aprender para que su vida sea un poco más armoniosa y para que su vida sea un poco más feliz, para combatir esta enfermedad que ya desde los niños hasta los animales también, Marcela, la están sufriendo. ¿Los animales? Sí, señora, los animales. Cuando los animales, por ejemplo, los animales domésticos, por ejemplo, un gato, un perro, que normalmente está en cautiverio, ¿cierto? Y está en un espacio, en un recinto pequeño, pero si no tiene forma de cómo canalizar esa energía que está acumulada, pues bueno, de una cierta forma el perro se va a estresar, el gato se va a estresar y los animales se van a estresar. Okay. Mira que encontrando, obviamente me gusta leer siempre sobre los temas. Hay una parte que me llamó la atención, es ver cómo el cerebro, el video que veíamos al principio dice cómo el cerebro actúa igual cuando una fiera lo está persiguiendo a cuando, igual manera cuando uno tiene un delirio de persecución, o sea, el cerebro actúa de la misma manera, solo que nosotros de pronto no sabemos diferenciar esto, ¿no? Y ver que de pronto la mejor manera de combatir el estrés es conocerlo, ¿no? Sí. Porque mucho se habla de estrés, pero de pronto no sabemos o mucho nos cuesta reconocer que vivimos estresados. De pronto no lo aceptamos tan fácilmente, ¿no? Doctora, pero ¿cómo conocer una persona o diferenciar una persona que está estresada a una que no la está?
Bueno, muy buena pregunta, Marcela. Primero que todo, hay en esta etapa, digamos, del estrés, de un estrés agudo, un estrés crónico, todo tiene sus fases, ¿no? Cuando una persona empieza a tener estrés, normalmente se vuelve más hipervigilante. ¿Qué quiere decir eso? La persona está más sensible a todos los cambios que pasan a su alrededor, entonces la persona se vuelve mucho más irritable, la persona no soporta que le digan ma porque ella responde mu, la persona con cualquier ruido, con cualquier cosa la considera una amenaza y empieza a llenarse físicamente de síntomas que hacen que la persona responda con irritabilidad, con mal genio, con una mala armonía en su casa, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y esto va haciendo que la persona tenga cambios de comportamiento. Al tener cambios de comportamientos empieza la parte física, las contracturas a nivel muscular, empiezan a doler las manos, empiezan a doler los pies, la cabeza no la soportamos, la caída del cabello, pérdida del cabello, las uñas empiezan a resquebrajarse, y estos síntomas hacen que la persona pues no se sienta en armonía, no se sienta saludable, y pues bueno, hace que la persona empiece a padecer, como ya lo decíamos con anterioridad, a tener de pronto malos hábitos y a no hacer, por ejemplo, a no tener una dieta saludable, a no hacer ejercicio, a no caminar. Nos hemos estado en un mundo en este momento que todo lo tenemos a la mano y somos muy sedentarios, Marcela. Entonces el carro lo utilizamos para todo. Ahorita con el pico y placa, por ejemplo, todos utilizamos el carro todos los días para evitarnos la fatiga de caminar. Entonces una buena recomendación sería, bueno, yo hoy que no tengo mi carro, pues vamos a caminar 1, 2, 3 cuadras para exigirme a mí mismo, para poder que mi cuerpo tenga la vitalidad y la armonía que necesita. Me parece perfecto. De pronto de diferenciar, ¿no? Porque un día uno se levanta, lo que tú mencionas, el carro no me sirve, la gata no, se me perdió, llegué tarde porque hay trancón y está lloviendo. Y se me rompieron las medias. Entonces me estresé, ¿cierto? Pero pero una persona que está enferma, que ya de pronto es algo crónico, puede que esté la gata, puede que el carro le funcione, puede que haga sol y sigue estresada. Exacto. ¿Cierto? Exacto, son respuestas del organismo que todo lo ven negativo. Exacto, ese es otro tema, ese es otro tema cuando la persona está demasiado estresada, que no se soporta si está lloviendo, si está haciendo sol, si está haciendo calor, si está haciendo frío, si comió caliente, si comió frío, todo es un absoluto problema. Entonces es acá donde tenemos que aprender diferentes técnicas de psicoterapia para poder ayudarnos, porque también hay personalidades que pueden estresarse más que otras y hay otras personas que pueden encontrar su punto de equilibrio y pueden responder ante determinadas circunstancias. Doctora, mira que también leyendo encontré lo siguiente, que hay 4 características que apuntan a que una persona esté estresada. Una de ellas es cambios o sea, es una persona que le falla la memoria. Sí, dicen que es una persona que le falla la memoria, tiene cambios de personalidad, sufre de problemas digestivos y que adicional empieza a sumergirse en lo que más le gusta, ¿no? Como que son unas características complementando lo que tú nos has explicado. Bueno, pero yo quisiera continuar sabiendo si el estrés en cierta medida es necesario o de verdad podemos vivir sin estrés. No, lo que pasa, Marcela, es que se dice, de acuerdo con los teóricos que han expuesto esta temática, y es que hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo es esa ansiedad que necesitamos todo el tiempo, como por ejemplo, para poder pasar una calle. Yo no me voy a pasar el semáforo en verde, por ejemplo, ¿cierto? Yo me paso el semáforo en rojo. Si yo no tuviera esa ansiedad, eso que me pone a mi alerta todo el tiempo, pues simplemente me relajo y me paso y un carro me atropella. ¿Sí? Entonces, ante un examen, por ejemplo, tenemos como esa ansiedad, ese estrés de ¿será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? O sea, es una motivación, ¿no? Exacto. Porque pues igual la vida sin ese poquito de estrés sería un poco aburrida, ¿no? Es importante la actividad, que estemos ocupados, porque si no también sería muy aburrido. Siempre cuando nos enfrentamos a situaciones y circunstancias que son desconocidas para nosotros, es muy importante llevar un estrés positivo. Es el estrés que nos ayuda a manejar esa parte emocional, que nos activa, que nos ayuda a encontrar como ese punto de equilibrio. Pero entonces vamos al estrés negativo que ya hemos hablado, y es desafortunadamente el estrés que todo armamos un caos. Malo si llueve, malo si está haciendo frío, malo si sí, malo si no, y es acá donde se vuelve patológico, y es ahí donde tú lo mencionaste, y es esos cambios de comportamiento que no nos ayudan, y esos cambios de comportamiento que hacen que yo no tenga una buena salud.
Así es, doctora, así que ustedes ya lo saben, es bueno el estrés, pero el estrés positivo, el estrés que nos da energía para hacer las actividades diarias. Doctora, miren que ahora quiero invitarla a que veamos un video de una neurocientífica, ella se llama Sonia Lupen, nos habla mucho acerca de este tema, así que veámosla, es muy interesante. Investigar sobre el estrés. ¿Te ha enseñado algo sobre la felicidad o sobre por qué las personas tienden a ser infelices o cuándo podrían ser felices? Si estás estresado, tienes miedo, probablemente eso es la negación de la felicidad. Así que las personas estresadas son infelices. Pues no sé yo si estudiar el estrés durante 20 años me ha enseñado algo sobre la felicidad. Lo que sí sé, y de eso estoy segura, es que la felicidad no consiste en la ausencia de estrés. Una vez leí un libro cuyo título decía algo así como «Libérese del estrés para siempre». Pues bien, si te liberas completamente del estrés, estás muerto. Vamos, que en esta vida necesitas un poco de estrés. Cuando hablas con personas felices, verás que siempre se marcan pequeños retos que desean conseguir. Pero la diferencia es que conocen, por así decirlo, su resistencia al estrés y cuando el estrés es excesivo, frenan. ¿Y qué hay de los distintos tipos de estrés? Me refiero a que está el estrés absoluto, un tsunami o algo así, ante lo que no se puede hacer nada, absolutamente nada. Y luego está desafíos más relativos. ¿O siempre es lo mismo? No, ahora establecemos una diferencia entre factores estresantes absolutos y relativos. Un factor estresante absoluto supone una amenaza para tu supervivencia. El problema que tenemos ahora, si es que puede considerarse un problema, es que ya no hay muchos factores estresantes absolutos en nuestras vidas. Ya no hay mamuts. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2020 la depresión relacionada con el estrés crónico será la segunda causa de invalidez en el mundo. Y si ya no hay mamuts, ¿por qué pasa eso? Creemos que es porque ahora los factores estresantes son relativos, lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones nuevas, impredecibles, que no controlamos, etc. Y esas sí que abundan ahora. ¿Te has fijado alguna vez en los titulares de los periódicos? Está todo lleno de información amenazante. Así que hoy en día estamos rodeados de información que el cerebro puede procesar como si fuera la amenaza de un mamut. Y sufrimos respuestas de estrés todo el rato. Continuamos en vivo hablando con la doctora Mariluz de un tema que aqueja a muchos y que, como ya lo hemos mencionado, de pronto se conocen conceptos un poco errados, pero que aquí los estamos aclarando en este espacio de salud. Doctora, quisiéramos en estos momentos del programa saber cuáles son las características en mi entorno que me pueden ocasionar estrés. Bueno, una de ellas, Marcela, es la novedad. Cuando yo me enfrento a eventos novedosos, cuando no me lo espero, eventos inesperados, sorpresas inesperadas o sencillamente situaciones accidentales, hace que la persona pierda el control de las situaciones que causan descontrol, pierdan el equilibrio en determinadas circunstancias, pierdan el control y hacen que el cuerpo tenga una respuesta automática. El ejemplo que colocaste de la fiera, que cuando nos está persiguiendo una fiera o que uno está corriendo porque nos persigue un león, es verdad, el cuerpo empieza a generar una cantidad de adrenalina y una cantidad de sustancias como la oxitocina que se disparan. Son neurotransmisores que hacen que el cuerpo empiece a presentar una respuesta elevada del flujo sanguíneo, la respiración se hace más rápida, las manos empiezan a tener una sudoración y el cuerpo se prepara, tiene una respuesta especial, por ejemplo, cuando se pone activo, cuando se pone alerta, que la persona puede correr más rápido. Si respira más rápido, pues puede correr mejor. Entonces, es una cantidad de situaciones físicas que el cuerpo es tan perfecto y maravilloso, Marcela, que hace que en situaciones como estas, de novedad, de sorpresa, de lo inesperado, de falta de control, la persona hace que se estrese. Otros factores podrían ser cuando yo no tengo control de lo que pasa, ¿no? Tú hablabas de la novedad, sí, algo que pasa, pero yo no lo puedo controlar. Sí, claro. Entonces me estreso. Y otra podría ser también cuando
un acto se ve envuelto a atacar mi personalidad, no lo que yo soy. Exacto, cuando me siento vulnerable ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, si yo voy en la calle, voy en el carro y de pronto inesperadamente llega un bus y ¡pum!, me metió el bus. Entonces yo respondo, o respondo con agresividad, o respondo con pánico y me quedo callado, o simplemente voy tirándole el carro también, ¿sí? Entonces esto depende también de la personalidad y depende circunstancialmente cómo se amanezca ese día, Marcela, porque hay días, por ejemplo, en nosotras las mujeres, si estamos con el ciclo hormonal, es mucho más complicado que nos digan más, porque uno muy seguramente va a responder horrible. Sí. Pero es diferente cuando el ciclo hormonal ya ha cesado y estamos en una situación de regulación, que puede ser diferente, pero eso también depende del carácter, de la personalidad, de cada una de las circunstancias vividas y de lo que aprendemos a lo largo de la vida. Pero hay que aprender a diferenciar entre una eventualidad y algo crónico, ¿no? Claro, porque claro. Es muy importante. Hay días que yo estoy mal, estoy de mal genio, pero no quiere decir que yo tenga ya una patología que me remita ya a un especialista, ¿no? Exacto, es un término que se utiliza mucho cuando, por ejemplo, bueno, ¿en qué circunstancias yo me puedo catalogar por decir algo, Marcela, que estoy deprimido o que tengo una depresión? Cuando se empieza a ser reiterativo, cuando usted está sufriendo de estrés, es cuando usted empieza a observar que el mal genio ya no es solamente un día ni 2 días, sino toda la semana, y termina el ciclo hormonal si es mujer y sigo con el mal genio, por ejemplo, ¿sí? Cuando estoy respondiéndole a mi jefe o soy el jefe y me la paso como un ogro todo el tiempo. Cuando mi cuerpo empieza a tensionarse y a no soportar absolutamente nada, ni la ducha del baño, Marcela. Hay personas que le remiten a uno en consulta, doctora, es que realmente yo no me aguanto porque me arde la piel. ¿Cómo será el nivel de estrés? O se van un fin de semana de vacaciones y no se desconectaron, no estuvieron conectados con esa parte de relajación, de tranquilidad, de espacio para él mismo, sino que todo el tiempo estuvo conectado con el trabajo, con la casa o con los problemas. Así es. Doctora, antes de ver el video quisiera preguntarle, se hizo un estudio, la científica que nos estaba acompañando en la nota hizo un estudio con 1000 mujeres, sí. 1000 mujeres y hombres, y les preguntó que para ellos qué es el estrés. Y ellos, la mayoría, contestaron que el estrés se ocasiona cuando no tengo tiempo para hacer algo. Puede que sea un factor. ¿Tú qué dices? ¿Es completa esa teoría? ¿Le hace falta algo? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, con relación a esto, Marcela, sí es verdad. Las personas, por ejemplo, normalmente cuando llevamos una agenda o cuando llevamos un ritmo, ¿cierto?, de vida, y que tenemos una cantidad de obligaciones por hacer y las cumplimos, no pasa nada, o sea, me siento satisfecho porque lo cumplí. El problema es cuando se deja de hacer, ya sea por imprevistos, porque pasó A, B, C, D, en épocas como la que estamos viendo en este momento, que hay saturación, más gente, más aglomeración de cosas, pues hace que las personas de una cierta forma tengan esa respuesta y tengan ese manejo frente al estrés. Yo podría decir que la experiencia que he tenido como profesional y como terapeuta, sí es verdad, cuando a la gente no le alcanza el tiempo o cuando desperdicia su tiempo en otras cosas, porque muchas veces también lo podemos desperdiciar, ya sea porque dedicamos más tiempo en algo y no lo optimizamos en otra cosa, la gente tiende a estresarse. Muy bien, doctora. Vamos a ver ahora un video que también habla del estrés y ustedes recuerden que seguimos conectados aquí con Vida Eterna Televisión. La vida moderna está programada a través de horarios, normas y códigos que ordenan nuestra vida diaria y nos dan una mayor seguridad. Sin embargo, y a pesar de ello, en el siglo XXI sufrimos más que nunca de enfermedades relacionadas con los nervios, el estrés y los miedos injustificados. Y hay un ejemplo claro, cuando tenemos una mesa que está ordenada o una mesa que está totalmente desordenada, con papeles, bolígrafos, lápices. Sobre esta mesa desordenada, un bolígrafo rojo no nos llama la atención, pero en cambio sobre la mesa que está perfectamente ordenada, si junto a los bolígrafos azules aparece uno que es de color rojo, esto nos llama la atención. En la vida actual más o menos sucede lo mismo. Cuando hay algo que sale del orden o cuando no podemos cumplir con este orden, entonces nos podemos preocupar, nos podemos poner ansiosos. La ciudad
sucede algo distinto. En la ciudad las amenazas no son puntuales, sino que son amenazas continuas y a veces vamos encadenando una tras otra. Esto lo que hace es que no tengamos tiempo para reparar nuestro organismo y que todo se convierta en un estrés crónico. Vivimos como cuando en el ordenador tenemos muchas pestañas abiertas al mismo tiempo. Queremos hacerlo todo a la vez, no nos concentramos en nada en concreto y nos colapsamos. Es como si nuestro cerebro fuera un embudo, que tiene un tope, y cuando lo rebasamos sufrimos de estrés. Ante una situación estresante, nuestro organismo produce una hormona que se llama cortisol. Es la sustancia que nos permite correr más, que permite que el corazón bombee más sangre, incluso que nos permite no sentir tanto el dolor de una herida ocasional que nos podamos producir. Si nuestro organismo fabrica cortisol, ¿no será también capaz de fabricar otras hormonas que puedan revertir sus efectos? Se ha comprobado el apoyo social para la reactividad del estrés. Sin embargo, hay personas que lastimosamente no les gusta mucho relacionarse, no son muy sociables, de hecho porque están estresadas. Quisiera en estos momentos preguntarle, doctora, cuando una persona se enoja fácilmente o cuando no soporta la otra persona, cuando no es tolerable con los demás, ¿a qué se debe esto? ¿Es preocupante? ¿Cómo podemos combatirlo? Bueno, como nosotros lo habíamos dicho desde el principio, es muy importante que la persona se dé cuenta que puede estar sufriendo de estrés. No es normal que yo todo el tiempo me la pase de mal genio. No es normal que yo todo el tiempo esté haciendo cara de limón o cara de puño. A menos de que mi carácter y mi personalidad sea así, pero la pregunta que yo siempre les hago a mis pacientes, ¿eres feliz? No, doctora, realmente no estoy siendo feliz. Bueno, entonces vamos a manejar una serie de técnicas, una serie de circunstancias y recomendaciones propicias para el manejo de esta sintomatología. Si eres hombre, si eres mujer, muy fácil que la persona reconozca. Es el primer paso, Marcela, que la persona reconozca que tiene un problema, que tiene un mal manejo de situaciones que no están siendo compatibles por A, B, C o D y que necesita ponerse en tratamiento. Que buscar un tratamiento ya sea idóneo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel terapéutico, a nivel espiritual, esa parte es muy importante, tener siempre un equilibrio en cada una de las esferas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. La mejor manera de combatir el estrés es conociéndolo, hablando de él, investigando, leyendo, acudiendo a especialistas. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? Porque uno puede que tenga el estrés, pero si no lo conoce y de pronto creemos que es algo cotidiano que pasa, pues ahí vienen las consecuencias. En esos momentos quisiera saber quiénes son más propensos a sufrir de depresión, los hombres o las mujeres. Lo que te comentaba antes de empezar es que un estudio dice que los hombres combaten la depresión con su pareja más fácilmente. Sí. En cambio, las mujeres combaten la depresión más fáciles con sus amigas. Sí, hablando y tomando té. Sí, en cambio, contrario a los hombres, ¿no? Que ellos sí buscan la pareja. Bueno, en este caso es muy importante lo que tú acabas de mencionar. El hombre se estresa más fácil porque vivimos y venimos de una sociedad afortunada o desafortunadamente culturalmente machista. Al hombre se le permite muchas cosas desde niño por ser hombre, ¿sí? Un mal manejo, un mal concepto en pautas de crianza. Por eso, las personas que estamos educando y las personas que estamos dando recomendaciones, es muy importante priorizar y dar el concepto de cada una de las cosas que deben de ser permitidas o no, tanto en niños como en las niñas. Hay un concepto que yo te mencionaba, Marcela, y es la baja tolerancia ante la frustración, que el hombre normalmente no la tiene cuando las cosas no salen como él quiere. Entonces, si la pregunta es ¿quiénes se estresan más, los hombres o las mujeres? Yo diría que la consulta a nivel de estrés está más llena por los hombres, porque no lo saben manejar, y que la canalizan mejor con su pareja, sí es verdad. Y nosotras las mujeres con las amigas, de pronto tomándonos un café, hablando, adelantando cuaderno, como decimos nosotras, eso nos ayuda. Además que el chisme, cuando no es negativo, estoy hablando del chisme, de poder contar, de poder, mira, y si sabías que de pronto tal persona viajó, si tal persona hizo, eso relaja y suelta adrenalina y como que ya encuentra uno esa estabilidad que necesita. Entonces esa parte es bien interesante. Sí, es muy importante tener en cuenta que a veces no es solo trabajo, ¿no? A veces las mujeres o las personas en general estamos tan acostumbrados a una rutina que
en la semana no hacemos nada diferente, sino trabajar, ir a la casa y como que no buscamos espacios que nos puedan recrear, ¿no? Bueno, y desafortunadamente, mira Marcela, que llega el fin de semana y ¿tú qué quieres hacer? Dormir. Entonces parecemos koalas y parecemos osos hibernando y no hacemos cosas diferentes, que también puede ayudar a que yo me estrese más, porque si todo el día me la paso dormida o durmiendo con mi pareja, es una buena forma de descansar, pero también hay otras actividades que podemos hacer, hacer ejercicio, movernos, ir a caminar, ir a un centro comercial, comernos un helado, tener el contacto con la naturaleza, aprender a respirar. No sabemos respirar, Marcela, y eso es un punto supremamente importante. No sabemos comer. Comemos chatarra, comemos cosas que nos hacen daño y empezamos a tener el síndrome de colon irritable, que ese también es un punto cuando las personas se estresan y no lo manejan, pues bueno, se van a enfermar. Hay otro factor que influye mucho en que estemos felices, doctora, y usted yo creo que lo conoce, es la oxitocina. Sí. Esta hormona que nos hace seres felices, seres sociales, seres realmente completos. Vamos a ver qué podemos entender hoy de la oxitocina. De la misma manera que nuestro organismo segrega cortisol cuando sentimos estrés, se ha descubierto que existen otras hormonas capaces de relajarnos y producir en nosotros una sensación de bienestar. Entre ellas destaca la oxitocina. Pero, ¿acaso podemos inducir su fabricación de forma voluntaria? ¿Cómo podemos hacerlo? Se producen situaciones placenteras muy diversas, por ejemplo, un masaje, una conversación con otra persona. Hay un experimento muy curioso. Se escogió a varias mujeres y se les pidió que se prepararan para hacer una exposición en público. Y a la mitad de estas mujeres se les pidió además que su pareja les hiciera un masaje en la zona cervical, un masaje relajante, y que hablara con ellas de manera tranquila. Pues bien, se observó que estas mujeres tenían unos niveles de oxitocina más elevados y en cambio unos niveles de cortisol mucho más bajos. La oxitocina no solo nos relaja, sino que también nos ayuda a aumentar nuestra confianza y a relacionarnos mejor con los que nos rodean, lo cual, a su vez, puede servirnos para reducir el estrés. En un experimento se hizo que un grupo de personas jugaran a un juego de riesgo. Algunos de ellos habían inhalado esta hormona por spray. Como consecuencia de ello, arriesgaron más en el juego. Es decir, que confiaron más en la buena fe del resto de contrincantes. A principios de la década de los 80, en la revista Science se publicó un artículo interesante. Unos médicos siguieron a unos pacientes durante su postoperatorio y observaron una cosa. Los pacientes que estaban en una de las habitaciones cuya ventana daba a una pared de ladrillos donde se veía el edificio de enfrente, se recuperaban más lentamente que otros pacientes que estaban en las habitaciones conjuntas desde donde se veía la copa de los árboles de un jardín que había enfrente del hospital. Parece ser que la risa también puede ayudarnos a reducir el estrés. De hecho, tenemos una tendencia natural a fijarnos en las caras sonrientes, sentir y pensar positivamente, ayudar a los demás, reír y acariciarnos. Más que una receta para salvarnos del estrés, parece una receta para un mundo mejor. Pero es que quizás vivir en la calma sea el primer paso para conseguirlo. Bien, entramos a nuestra parte final de este programa Vive con Salud, hoy hablando de estrés y ansiedad con nuestra invitada, la doctora Mariluz. Algo que me llamaba la atención es ver cómo la sonrisa, cómo las caricias, todo eso nos ayuda a generar la oxitocina. No se les olvide oxitocina, que es la hormona que nos hace más felices. Sí, la oxitocina y las endorfinas, que se generan precisamente cuando o hacemos ejercicio o cuando comemos chocolate, por ejemplo, no en cantidades muy grandes, cuando tomamos el sol, que es unas recomendaciones muy prácticas, no en cantidades alarmantes, pero sí por diferentes cantidades. ¿Y qué persona en este momento, Marcela, no tiene acceso a internet y puede escucharse un buen chiste o videos de risa? Es la mejor terapia de todas las terapias creadas, la risoterapia, ¿sí? Reír a carcajadas.
Hay una terapia muy linda que yo hago con mis pacientes, tanto grandes pero grupal, y es inflar muchas bombas, muchas bombas. Y esta nos va a ayudar a soltar toda esa adrenalina que tenemos, porque vamos a totear todas las bombas, pero vamos a jugar y vamos a volver a ser niños si lo hacemos entre personas grandes. O con los niños volver a sentirnos niños. También en espacios, por ejemplo, reducidos, cortar papel con las manos. Hacer un cúmulo de papeles con las manos también es una muy buena terapia para soltar y liberar. Hacer ejercicio es una de las recomendaciones básicas. Y de una cierta forma sabernos alimentar, tomar suficiente agua mineral. Marcela, hay gente que dice, uy doctora, pero yo siempre tengo mi tarro, 2-3 litros de agua me estoy tomando diarios, y dicen, uy, pero ¿usted cómo hace? Y yo, es importante, si no tenemos problemas de retención de líquidos, hay que tomar suficiente agua, que es lo que nos mantiene vivos. ¿Cuánta cantidad del cuerpo tiene agua, Marcela? Y por lo mismo tenemos que nutrirlo de agua, para que nos sintamos más vitales, para que de una cierta forma podamos sonreír y tengamos, obviamente, lo que hemos repetido durante todo el programa y no nos cansaremos de repetir, una mejor calidad de vida para usted, señora o señor, niño o niña o adulto que nos esté viendo en este momento. Así es, doctora, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí dándonos los consejos que son tan efectivos y tan necesarios para nuestra vida cotidiana. Doctora, muchas gracias por su compañía. Ustedes obviamente no olviden que el próximo miércoles tenemos otra cita con la salud. Recuerden que para combatir el estrés no hay mejor manera sino reír, estar con los demás y obviamente confiar en Dios. Nos vemos en una próxima semana.